Les damos la bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en la confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Para entender una de sus ideas más importantes, la figura de Cristo el Salvador. Así es, y lo haremos explorando un fragmento muy específico, los numerales del 3.07 al 3.11 de su confesión. Ajá. Para eso tenemos el texto doctrinal, por supuesto, pero también los pasajes bíblicos en los que se apoya y, muy importante, los comentarios de dos teólogos que conocen esta tradición, digamos, por dentro. Ewell K. Regent y Hubert Morrow. Perfecto. Nuestra misión hoy es, desmenuzar esas ideas. Queremos entender qué significa realmente la reconciliación en este contexto. Sí, y también por qué insisten tanto en la doble naturaleza de Jesús. Y cómo un evento de hace 2000 años se supone que conecta con la gente de hoy a través de algo llamado el Espíritu Santo. Vamos a ver el qué y el por qué de esta doctrina. Exacto. Muy bien. Empecemos por el principio, el corazón de todo esto. El numeral 3.07 arranca con una frase que parece sencilla, pero tiene mucha tela que cortar. Mucha. El acto poderoso del amor reconciliador de Dios fue cumplido en Jesucristo. Su llegada al mundo es la forma en que los pecados son perdonados. Pero hablemos de esa palabra, reconciliación. ¿Qué significa exactamente en este contexto teológico? Porque no es lo mismo que decir perdón o pago, ¿verdad? Ahí es donde se pone fascinante, y es gracias a una distinción clave que hace Hubert Morrow. Él insiste en que la palabra que define todo el concepto es reconciliación, y no satisfacción. Satisfacción. Sí, y esto puede sonar a un detalle técnico, pero de verdad que cambia por completo el panorama. A ver, explícame eso. Satisfacción a mí me suena a algo legal, como cuando satisfaces una deuda o una sentencia. Exactamente eso se refiere. La teología de la satisfacción a menudo se interpreta como si la humanidad tuviera una deuda infinita con la justicia divina por sus pecados. Una deuda que alguien tenía que pagar. Eso es. Es una visión muy legalista, casi como una transacción financiera cósmica para dejar las cuentas en cero. O sea que el problema no era una contabilidad cósmica en números rojos que Dios necesitaba saldar, sino otra cosa. Precisamente. Eso cambia por completo la imagen de Dios, de un juez implacable a algo diferente. Totalmente. Morrow argumenta que la perspectiva de la Iglesia Presbiteriana a Cumberland no se centra en una transacción legal, sino en la restauración de una relación personal que se había roto. Ah, claro. Piensa en una familia distanciada, no en un tribunal. El objetivo no es cumplir una exigencia de la ley, sino sanar un vínculo roto. O por eso lo llaman un pacto de gracia, y no un pacto de ley. Exacto. Y esta idea la sacan directamente de las Escrituras. El pasaje de 2 Corintios 5:19 es la base de todo esto. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. El foco está en la acción de Dios de acercarse para reparar la relación. Entiendo. Y es clave que esto no se queda en una idea abstracta, en una filosofía. Las fuentes que tenemos lo anclan en detalles muy concretos desde el inicio de la historia. Sí, desde el principio. Pienso en los relatos del nacimiento en Mateo y Lucas. Al niño le ponen de nombre Jesús y el propio texto se toma la molestia de explicar qué significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, el nombre ya es una declaración de intenciones, pero no es el único. También se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ajá. Si juntas los dos nombres, tienes la película completa. Jesús te dice qué viene a hacer: salvar, solucionar el problema del pecado. Y Emmanuel te dice cómo lo va a hacer, estando presente, de forma personal, restaurando esa cercanía. Claro, no es un decreto enviado desde un trono lejano, es la presencia misma de Dios en medio del problema. Es la diferencia abismal entre recibir una carta del juzgado que dice caso cerrado y que el juez venga a tu casa, se siente a la mesa contigo y te diga arreglemos esto. La sensación es completamente distinta. Esa es una analogía perfecta. Y esta reconciliación, según las fuentes, provoca un cambio de estatus total para la persona que cree. ¿Un cambio de estatus? ¿Sí? Deja de ser un extraño o un adversario. El libro de Efesios es muy gráfico en este punto. Dice que los creyentes son escogidos en Él antes de la creación del mundo, y aún más fuerte, adoptados como hijos suyos. Es un cambio de identidad radical,
de estar fuera a ser parte de la familia. Exacto. Y supongo que, para que no haya dudas, insisten en que este cambio de estatus no es algo que uno se pueda ganar, por méritos propios. Para nada, Efesios 2:8-9 lo deja meridianamente claro. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y recalca, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Fundamental. Esto es fundamental. Cierra la puerta a cualquier intento de convertir la fe en un sistema de méritos. La reconciliación, en esta visión, es un regalo que se acepta, no un premio que se gana. Ok, entiendo el qué, una reconciliación relacional. Pero ahora viene el quién. El numeral 3.08 afirma algo que, sinceramente, es una de las ideas más complejas y paradójicas del cristianismo, que Jesucristo es verdaderamente humano y verdaderamente divino. La pregunta del millón. Sí, aquí me pierdo un poco. Suena a una contradicción imposible. En la práctica, ¿cómo se supone que funciona eso? ¿Era a veces humano y a veces divino? ¿O ambos todo el tiempo? Porque eso es lo que cuesta imaginar. Planteas la pregunta clave, y es la que la teología cristiana lleva siglos explorando. Según esta confesión de fe, esa dualidad no es una contradicción, sino la clave misma de su función. No es que fuera 50% humano y 50% divino, o que cambiara de modo. La creencia es que era 100% ambas cosas simultáneamente, y cada naturaleza es indispensable para el acto de reconciliación. A ver, desmenucimos eso. ¿Por qué es tan importante que fuera verdaderamente humano? Porque si no lo fuera, no podría representar a la humanidad. Sería un agente externo, un extraterrestre, por así decirlo. El libro de Hebreos lo explica de una forma muy conmovedora. Sí, lo recuerdo. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea que su experiencia humana no fue una especie de simulación. Las fuentes son claras, como en la tentación del desierto que narra Mateo. Sintió hambre, fue presionado, experimentó la vulnerabilidad humana en carne propia. Exacto. Y por eso mismo, como concluye el autor de Hebreos, puede socorrer a los que son tentados. Su humanidad le da la capacidad de empatizar de verdad, de entender desde dentro la lucha, el dolor, la fragilidad humana. No es un salvador teórico que da órdenes desde una posición de seguridad. Para nada. Es alguien que ha estado en la trinchera. Sin esa humanidad compartida, no podría ser el representante de la humanidad. Entendido. Esa es una cara de la moneda. Pero ahora viene la otra. Su divinidad sin pecado. Las fuentes también son muy firmes en esto. Un texto como 1 Pedro afirma, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Así es. Así que tenemos esta combinación que parece imposible. La capacidad de empatizar plenamente con la tentación humana, pero sin haber caído en ella. Y supongo que ahí está la clave de por qué, en esta doctrina, Él es el único calificado para ser el Salvador. Totalmente. Has dado en el clavo. Su humanidad lo convierte en el representante perfecto de la humanidad ante Dios. Y su divinidad sin pecado lo convierte en la revelación perfecta de Dios a la humanidad. El puente perfecto. El puente perfecto. El apóstol Pablo, en Colosenses, lo dice de la forma más rotunda posible. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es este doble papel el que lo posiciona como el mediador. Ajá. Si le faltara la humanidad, no podría representarnos. Si le faltara la divinidad, no podría salvarnos. Por eso la confesión dice que Él es la única esperanza de reconciliación. ¿De acuerdo? Tenemos el acto, la reconciliación y el agente con esta naturaleza dual única para llevarlo a cabo. Pero todo esto converge en un solo momento brutal y definitorio: la cruz. Sí. Hablemos de eso, porque el numeral 3.09 y las fuentes insisten mucho en un detalle. No fue un accidente del destino ni algo que le impusieron. No fue una víctima pasiva. Ese punto es absolutamente central. La forma en que se enmarca su muerte es crucial. Sí, porque el Evangelio de Juan lo pone en sus propias palabras de una forma que no deja lugar a dudas. Dice, nadie me la arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Esto lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo. No es la historia de un mártir que fue aplastado por el sistema,
sino la de alguien que toma una decisión deliberada. Y esa decisión voluntaria es lo que conecta su muerte con las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo con esa figura enigmática del siervo sufriente en el capítulo 53 de Isaías. Claro. Ese pasaje es la plantilla para entender el concepto de sacrificio sustitutivo en esta teología. Expliquemos bien ese concepto, sacrificio sustitutivo. ¿Qué implica? Implica que el sufrimiento y la muerte del siervo no son por sus propias faltas. El texto de Isaías lo repite una y otra vez. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Y la frase más contundente. Es el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. La idea no es solo que él sufrió, sino que en esta teología se cree que tomó el lugar de otros. Es como si alguien se ofreciera voluntariamente a cumplir la sentencia de otra persona. Exacto. No por obligación, sino por un acto de amor y solidaridad. En la cruz sería simplemente una tragedia. La resurrección es igual de fundamental, y me llama la atención cómo las fuentes la presentan. Sí, es muy interesante. El pasaje de 1 Corintios 15 no lo aborda como un mito bonito o una idea espiritual etérea. Lo trata casi como una evidencia para un juicio. Es verdad, el tono es casi legalista. Pablo no apela a sentimientos, sino a testigos. Exacto. Es casi como si el autor supiera que lo que cuenta suena increíble y se adelantara a las objeciones. Hace una lista de testigos presenciales. Sí, primero Cefas, o sea, Pedro, luego los 12 apóstoles, y después viene la cifra impactante, más de 500 hermanos a la vez. Y añade el detalle de que la mayoría de ellos todavía vivían cuando él escribió eso. Justo, es un claro intento de decir, esto no es un cuento, es un hecho verificable. Si no me creen a mí, vayan y pregunten a estas 500 personas. Es un enfoque casi periodístico. Sí. Y si unimos esto al panorama completo, la creencia no es que su trabajo terminó ahí. No es que resucitó, subió al cielo y dijo, misión cumplida. No, claro. El mismo numeral 3.09 de la confesión afirma que ahora mismo, en el presente, intercede por todas las personas. Es una función que continúa. 3:4 lo confirma. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que el sacrificio y la resurrección no son solo eventos conmemorativos del pasado, se cree que tienen una implicación activa y constante en el presente. Y esa idea nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta lógica. Si todo esto ocurrió hace 2000 años en un rincón del Imperio Romano, ¿cómo se conecta con la vida de una persona en el siglo XXI en cualquier otra parte del mundo? La distancia en tiempo y cultura es gigantesca. ¿Cuál es el puente? La respuesta que dan todas las fuentes es inequívoca. El puente es la obra del Espíritu Santo. El numeral 3.10 se dedica por completo a esto. Él es el agente conector. Él es el agente que toma ese hecho histórico y lo convierte en una experiencia personal y presente. Sin él, la historia de Jesús sería solo eso, una historia antigua. O sea, el Espíritu Santo funciona como el mecanismo de conexión, como el cable que trae esa energía del pasado a la hora. Justo así. El Evangelio de Juan describe una de sus funciones principales. Dice que convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Fíjate que usa la palabra convencer. Sí, y eso es clave. No se trata de una aceptación puramente intelectual de una lista de doctrinas, se trata de una convicción interna, de un caer en la cuenta, de una toma de conciencia profunda que esta teología atribuye directamente a la acción del Espíritu. Esto me recuerda a un comentario muy agudo de Joel K. Reagin. Él cuenta que la Iglesia Presbiteriana Cumberland, al recibir a nuevos miembros, no se limita a preguntarles si creen en los hechos históricos sobre Jesús. ¿Qué les preguntan? La pregunta que les hacen es sobre su experiencia personal de haber necesitado un Salvador. Es un giro sutil pero muy potente. El foco no está en el asentimiento intelectual, sino en una realización personal. Y esa realización, esa experiencia, es la que se atribuye a la obra del Espíritu. Y esto nos lleva al último punto, la universalidad de esta obra, que se trata en el numeral 3.11. Ajá. Aunque la crucifixión, como leemos en Marcos 15, ocurrió en un tiempo y un lugar específicos, la confesión afirma que sus beneficios se extienden a todos los creyentes en todas las épocas desde el principio del mundo. Espera, frena un momento. ¿Desde el principio del mundo?
Eso me rompe los esquemas. ¿Cómo es posible que un evento histórico tenga un efecto retroactivo? Es una idea alucinante, ¿verdad? Totalmente. Me estás diciendo que según esta teología, la crucifixión, de alguna manera, salvó a gente que vivió 1000 años antes, como Abraham. Eso desafía por completo nuestra idea de una línea de tiempo. Sí, es una idea contraintuitiva para nuestra mente lineal. Hubert Morrow lo usa para explicar que esta iglesia se ve a sí misma como parte de una comunidad de fe que no empezó en el siglo I. Sino que se remonta a los patriarcas. Exacto. Cito un pasaje de Gálatas que dice que el Evangelio se le anunció de antemano a Abraham. Pero la idea va incluso más allá. Hay un pasaje increíblemente misterioso en 1 Corintios. ¿Cuál? De que dice que la roca espiritual que milagrosamente dio agua a los israelitas en el desierto era de hecho una manifestación de Cristo. Es una forma de decir que la obra salvadora de Cristo trasciende el tiempo, que sus efectos no están limitados a un solo punto de la historia, sino que se extienden hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, creo que es un buen momento para recapitular. Hemos recorrido un camino denso. Partimos de una idea central. La salvación como un acto de reconciliación para restaurar una relación, no para saldar una deuda legal. Exacto. Una reconciliación que es un regalo, que se recibe por gracia, no algo que se gana por obras. Eso es. Vimos que para llevar a cabo esa reconciliación se necesita un mediador con una naturaleza dual única, perfectamente humano y perfectamente divino, para poder hacer de puente. A la muerte. Y finalmente, vimos que toda esa narrativa histórica de hace 2 milenios se hace relevante y personal hoy, a través de la obra del Espíritu Santo. Que la trae al presente e incluso la extiende a lo largo de toda la historia humana. En el corazón de todo, como señalaba Morrow, está esa palabra, reconciliación, la restauración de un vínculo. Para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Una reflexión que surge de las propias fuentes, pero que nos obliga a mirar a nuestro alrededor. El numeral 3.10, al hablar de la obra del Espíritu, dice que a través de él, los creyentes pueden vencer los poderes malignos. Es una frase muy potente y a la vez muy abierta. Ciertamente, no viene con un glosario de términos que defina esos poderes. Ahí está la cuestión, exacta. Las fuentes no nos dan una lista de qué son esos poderes malignos en el mundo contemporáneo. Entonces, la pregunta para reflexionar es, si todo este sistema de creencias trata sobre reconciliación, sobre sanar relaciones rotas y empezar una nueva forma de vida, ¿qué forma toman esos poderes malignos hoy? ¿Te refieres a cosas personales o sociales? A todo. Son quizás las adicciones personales, la soledad, la polarización social, los sistemas económicos que generan injusticia, la degradación del medio ambiente. Y si seguimos la lógica de esta doctrina, ¿cómo propondría este sistema de creencias que fueran superados? Es una pregunta que saca la teología del libro y la planta de lleno en la calle, en la ética y en la acción diaria.